Hola, bienvenidos a esta unidad de aprendizaje Microsoft Access, Introducción, Conceptos Teóricos Básicos. Mi nombre es Víctor Braqueais. Vamos a ver los objetivos de la unidad. En primer lugar, necesitamos conocer una serie de terminología y fundamentos teóricos básicos sobre las bases de datos relacionales que son necesarios para entender el diseño y la estructura de una base de datos relacional, así como su uso desde una determinada herramienta informática específica para ello. Los contenidos de la unidad hablaremos sobre una serie de definiciones, el concepto de bases de datos, el concepto de modelado de datos, el concepto de diseño de bases de datos y, por último, el concepto de la herramienta con la cual se gestionan las bases de datos o sistemas de gestión de bases de datos. Respecto a las funcionalidades básicas de un sistema de gestión de bases de datos, hablaremos de cómo se crean las bases de datos en estas herramientas y cómo se mantiene y explota la información en las mismas. Respecto a los conceptos iniciales, una base de datos no es más que una colección de información que tiene una determinada estructura y se reúne con un fin específico, de forma que sea fácil acceder a la misma con propósitos en un tiempo posterior. De hecho, la facilidad para reunir la información no es suficiente como para disponer de una base de datos. La estructura es parte de la base de datos, pero la información en sí, tanto la calidad como la cantidad de la información, es relevante para los usos que vamos a dar posteriormente. No serviría de nada almacenar ingentes cantidades de información sin un orden preestablecido, sin una estructura concreta y con unos usos posteriores prefijados a priori. Las bases de datos surgen como una solución informática para automatizar ciertos problemas que se dan en el mundo real. En este sentido, una base de datos no es más que una representación parcial y limitada de la parcela del mundo real que tratamos de gestionar o de contemplar en la misma. En este sentido, para que sea lo más parecida al mundo real, debemos ser fieles a lo que refleja el mundo real. Es decir, hemos de reflejar en esta base de datos los datos más relevantes que queremos contemplar o consultar posteriormente, así como circunstancias, restricciones que se observan en dicha parcela de realidad. Igualmente hemos de fijar en las relaciones, hemos de poner hincapié en las relaciones que existen entre los datos de esta parcela que queremos representar. El proceso para generar una base de datos parte de la técnica o las técnicas de modelado de datos. Estas técnicas representan una serie de procesos que permiten generar una representación abstracta de la parcela del mundo real que tratamos de incorporar o gestionar en una base de datos. En este proceso perdemos cierta realidad, de forma que nos ajustamos lo más fielmente posible a la realidad, pero perdiendo algunas características de la misma. En la fotografía vemos, en la parte izquierda sería una representación de la realidad, por ejemplo el planeta Tierra. Mediante una técnica de modelado obtendríamos una representación del planeta Tierra, ¿vale? El dibujo de la derecha representaría, pues eso, un dibujo, donde no es exactamente la realidad, es un dibujo similar a la realidad que representa al planeta Tierra. Una vez hemos obtenido un determinado modelo de datos, una representación de la realidad, y utilizando técnicas de diseño de base de datos, podemos definir la estructura interna de una base de datos. En este proceso partimos del modelo de datos reflejado a partir del mundo real y utilizamos una serie de técnicas que nos permiten establecer cuál es la estructura interna de la base de datos. A la izquierda, nuestra fotografía tendría el modelo de datos, o la representación de esta Tierra que hemos visto antes. A la derecha, el segundo dibujo plasmaría una base de datos que representa al modelo de datos anterior. Esta base de datos ya será gestionada por un programa informático. Desde el punto de vista funcional, una base de datos se crea con el objetivo de mantener esta información, por lo tanto almacenarla y realizar el mantenimiento de la misma, es decir, poder insertar información, modificarla, eliminarla en el caso de que sea necesario, así como poder explotar información de la misma, generando listados,
realizando una serie de cálculos estadísticos, matemáticos, o simplemente realizando filtrado y ordenación de los mismos. La herramienta informática con la que se gestionan las bases de datos son los llamados sistemas de gestión de base de datos. Esto no es más que un programa de ordenador que es capaz de entender la estructura interna de una base de datos y poder realizar las funciones que hemos comentado antes de inserción, modificado, borrado o explotación. Para que una herramienta informática pueda considerarse un sistema de gestión de base de datos, debe tener al menos las siguientes funcionalidades. En primer lugar, poder ser capaz de crear o diseñar la estructura interna de una base de datos. En segundo lugar, el mantenimiento de la información que colocaremos en dicha estructura. Y por último, poder explotar, realizar una serie de cálculos, informes, pantallas o programas en general que hagan uso extensivo de la información. Es muy común confundir el sistema de gestión de base de datos como herramienta informática con el propio concepto de base de datos. En ningún momento esto es lo mismo. El sistema de gestión hace referencia a la herramienta que maneja la base de datos, mientras que la base de datos hace referencia a la información y a la estructura en sí que se almacena. En general, un sistema de gestión de base de datos puede manipular, gestionar, crear muchas bases de datos. Los sistemas de gestión de base de datos, a lo largo del tiempo, se han clasificado en función de las estructuras internas de la base de datos que son capaces de gestionar. A lo largo de la historia, evolucionando estas estructuras, de forma que hemos ido pasando por diversos modelos que representaban la información según distintas utilidades. Sin entrar en detalles, en primer lugar se creó el sistema jerárquico. Posteriormente se vieron deficiencias en el mismo, se creó un sistema en red. Seguidamente, en la actualidad se utilizan sistemas de tipo relacional y, más recientemente, han evolucionado hasta sistemas de base de datos orientados a objetos. En concreto, el sistema Microsoft Access es un sistema de gestión de base de datos que permite gestionar y mantener bases de datos relacionales, es decir, según el modelo relacional para el diseño de bases de datos. Resumimos los conceptos vistos en esta unidad. El concepto de base de datos como una manera de reunir información del mundo real con el objetivo de estructurarla para poder utilizarla posteriormente de una manera fácil y productiva. El proceso que permite crear una base de datos consta básicamente de dos fases. Una primera parte de modelado, donde obtenemos la información, las restricciones, etcétera, del mundo real y plasmamos una representación del mismo. Y una segunda fase, donde, partiendo del modelo de datos anterior, diseñamos la estructura de la base de datos. El segundo concepto importante, el sistema de gestión de base de datos, o SGBD, como una herramienta informática capaz de gestionar bases de datos, ya diseñadas o diseñadas desde cero. Las funcionalidades básicas de un sistema de gestión de base de datos son la propia creación de la estructura de la base de datos, el mantenimiento de la información, en el sentido de inserción, borrado o eliminación de la misma, y por último, la explotación de los datos contenidos en dicha base de datos. Esto es todo. Muchas gracias por su atención.